Sobre eso también trabajamos nosotros. Siguiente. Y esta idea de que el diseño es mucho más que un producto. El diseño es también cómo diseñamos la ciudad. El Metrobús tiene que ver con eso y el Metrobús es solo un ejemplo. La forma en que pensamos la ciudad de manera creativa, en que pensamos la ciudad para el ciudadano, la ciudad humana. Pensemos entonces cómo los creativos también tienen algo que decir al respecto. Siguiente. Y esto como un ejemplo, saben ustedes que en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires se está desarrollando el proyecto de la Villa Olímpica, que va a transformar por completo una de las zonas más postergadas de la ciudad. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la Villa Olímpica con la economía creativa? Los diseñadores, los creativos tienen mucho que ver con esto, porque son quienes van a ayudar a pensar esta ciudad del futuro en función del ciudadano. Siguiente. Y como les decía, hablamos de la creación de empleo en definitiva. Siguiente. Ahora voy a pasar muy rápido un repaso de las actividades que estamos desarrollando desde la Subsecretaría de Economía Creativa para que estén al tanto, para que sepan que existimos, para que lo puedan aprovechar. Además, no se preocupen que toda esta información está en internet, la pueden encontrar en Facebook o en la página web del gobierno de la ciudad. Nosotros por un lado trabajamos sobre la industria editorial y es muy interesante porque no estamos en el Ministerio de Cultura, estamos en el Ministerio de Desarrollo Económico y sin embargo trabajamos codo a codo con nuestros colegas del Ministerio de Cultura, también con los colegas de la legislatura, en cómo promover a estos sectores. Y digo industria editorial y estoy pensando en un evento tan fuerte como este. Piensen que detrás del escritor hay una editorial que hace posible que ese escritor llegue a sus lectores. Hay una industria, hay una distribución, hay una organización como la Feria del Libro, que está compuesta por las entidades que nuclean al sector, que organiza un evento como este. Más de 1 millón de personas vienen de todo el mundo a visitar esta feria. Entonces, ¿qué hacemos para promover la industria editorial? Tenemos muchas actividades, yo no voy a leer todo lo que ustedes ven ahí, pero por un lado organizamos la famosa Noche de Librerías, seguramente ustedes han participado. A fin de año cerramos la calle Corrientes para que la gente la pueda disfrutar. Publicamos el catálogo de editoriales independientes de la ciudad, cada vez más editoriales independientes, presentando autores jóvenes, muy talentosos. Siguiente. Esas son algunas fotos de la Noche de Librerías, por si alguno de ustedes se la perdió. Como ven, es una gran fiesta cultural que celebra además el oficio del librero, un oficio central. Pareciera que el libro va a desaparecer por los libros electrónicos y en realidad el rol del librero va a ser cada vez más relevante porque alguien nos va a tener que recomendar qué libros leer. Y esto es de lo que hablamos cuando hablamos de industria editorial, una industria que está armada por un montón de eslabones que van más allá del autor, que contienen por supuesto al autor. Siguiente. Bueno, más fotos de la Noche de las Librerías. Siguiente. Organizamos actividades con la industria del cómic, de la historieta. Argentina tiene una larguísima tradición en materia de historieta y buscamos apoyarla permanentemente. Siguiente. Pero además organizamos acciones específicas para los gestores dentro de la industria editorial. Desde, como ven ahí, viajes a otras ferias como la de Brasil, en Río de Janeiro, incluso apoyos económicos para que estas editoriales puedan participar, o el Salón del Libro en París. Siguiente. Trabajamos también con el sector de la música. Acá ven una imagen de BAFIM, la Feria de la Industria de la Música. Hoy es la feria más importante en la región. Viene gente de todos los países de Latinoamérica a encontrarse con otros gestores de la industria de la música. En la música pasa lo mismo, no es solo el músico. Estamos hablando del productor, del sello editorial, del dueño de la sala musical. Buenos Aires está llena de salas donde todas las noches tenemos la oportunidad de escuchar a nuestros músicos. Todo eso compone a la industria de la música y nosotros buscamos apoyarle con solidaridad. Siguiente. Bueno, eso es otro. Siguiente. La Noche de Disquerías, que si bien no es un evento organizado por nosotros, sino por el propio sector, por CAPIF, tiene un fuerte apoyo de la ciudad de Buenos Aires. Siguiente. Tenemos además un observatorio de industrias creativas. Nosotros siempre decimos, para medir nuestro trabajo es fundamental saber los datos. Entonces todos los años vamos midiendo el trabajo que hacemos y se publica y está en internet de forma gratuita un anuario de la economía creativa de la ciudad de Buenos Aires para que cada uno tenga los datos de cómo impacta esto en el resto de la economía. Siguiente.
Y el diseño que es talento, que es creatividad, que es innovación. De hecho, esa foto que ven ahí del planetario de la ciudad de Buenos Aires es de un desfile que organizamos el año pasado con Fabián Cita. Nosotros buscamos abrir la ciudad de Buenos Aires y sus distintos espacios para el disfrute de la ciudadanía, pero también para el despliegue de esta economía creativa tan potente. Siguiente. El Centro Metropolitano de Diseño, yo no sé cuántos de ustedes lo conocen, pero es un lugar maravilloso que está en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Barracas. A la izquierda la foto de cómo era el centro de diseño. Fue el mercado del pescado de la ciudad de Buenos Aires, funcionó de 1930 hasta los 80 y hoy es un centro de diseño único en toda la región. Se abrió por completo a fines del 2010, tiene 15.000 metros cuadrados dedicados a la promoción del diseño y las industrias creativas. Siguiente. Y desde allí organizamos un montón, un sinfín de actividades. En este caso ven allí algunas de las imágenes que tienen que ver con la moda. Para que se den una idea, 2,5% del empleo en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con el sector de la indumentaria. Estamos hablando de 60.000 personas, es mucha gente trabajando en este sector. Siguiente. Por otro lado, además del Festival de Diseño, como les decía antes, esta idea de que el diseño no solo impacta en sí mismo, sino cómo el diseño impacta en el resto de los sectores, en el resto de la economía. Siguiente. Bueno, una revista que publicamos en forma gratuita, la revista IF, que es una revista anual, también la pueden descargar de internet. Siguiente. Y finalmente esta industria audiovisual. La industria audiovisual es una industria muy potente en la ciudad. También alrededor de 60.000 personas trabajan en este sector. Les recuerdo, hablamos del cine. Piensen en gente como Campanella, ganador del Oscar, pero también la televisión. Piensen en las series que vemos todos nosotros, todas las noches. Pero también la publicidad. Viene gente de todo el mundo a filmar a la ciudad de Buenos Aires, es decir, a generar crecimiento y desarrollo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Buenos Aires es una ciudad que tiene todas las locaciones. Se puede disfrazar Buenos Aires como París, se puede disfrazar como Madrid, como Nueva York, también como cualquier ciudad latinoamericana. Y no solo por las locaciones, sino por el talento que hay en la ciudad. Buenos Aires es una ciudad de muchísimo talento y lo que pretendemos es potenciar este talento y ampliarlo. Por eso creamos este programa Buenos Aires Audiovisual, donde hay muchas actividades que tienen que ver con el sector. De hecho, esa imagen que ven ahí es de una filmación que se hace en la ciudad y lo que buscamos es que el vecino reconozca como una oportunidad el hecho de que se filme en su barrio. Porque esto genera no solo empleo para los actores, para los productores, sino también para la gente del barrio, para quienes le dan de comer, para los servicios que acompañan estas filmaciones. Siguiente. Y también acá un montón de actividades relacionadas con el sector. Ven a la derecha jueves de película. Todos los jueves tenemos películas gratuitas en el Dorrego, que es la sede del Distrito Audiovisual, que está en Dorrego y Zapiola. Este jueves inauguramos junto a Pablo Trapero un ciclo de películas de Pablo Trapero justamente. Pero son muchas las actividades que se hacen con esta industria. Siguiente. Por otro lado, esta idea de hacia dónde va la ciudad que nosotros imaginamos. Por eso esta política que venimos impulsando de distritos creativos, donde la legislatura ha tenido mucho que ver, porque los 4 distritos que existen en la ciudad de Buenos Aires, el distrito audiovisual, el distrito tecnológico, el distrito de las artes y el distrito de diseño, los 4 han sido aprobados por la legislatura, con un liderazgo naturalmente de nuestros representantes, en este caso de nuestro espacio político del PRO, pero también con un acompañamiento de todas las fuerzas políticas, que es algo que destacamos, porque estas son políticas pensadas para el largo plazo en la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto son políticas de Estado, donde con orgullo lo digo y además con agradecimiento a nuestros representantes que nos han apoyado y han liderado, estos distritos se han aprobado con casi 50, entre 40 y 50 votos en todos los casos. Piensen que en la legislatura hay 60 legisladores, nuestro espacio no tiene la mayoría, eso implica un gran trabajo de consenso para que todas las fuerzas políticas entiendan que de lo que hablamos es de una ciudad para el futuro y es un futuro de todos. De esto se trata los distritos creativos. Allí ven un mapa de la ciudad de Buenos Aires. La mayoría está en la zona sur de la ciudad porque es la zona más postergada.
Y de lo que se trata, en líneas generales, es de atraer empresas de estos sectores, que son, como les decía al principio de la charla, los sectores que hoy están generando empleo. Y no solo empresas, sino involucrar a los propios barrios, a las instituciones de estos barrios. Estamos hablando de ONGs, clubes de barrio, clubes deportivos, para que entre todos pensemos el desarrollo futuro de estos distritos. Siguiente. Se generan, por supuesto, beneficios fiscales. Lo que buscamos es atraer empresas. Siguiente. Pero también trabajamos en la creación de comunidad. De hecho, la foto que ven ahí es del Circuito Cultural Barracas, un proyecto de teatro con vecinos en el barrio de Barracas, que hoy está apoyando muy fuertemente el Distrito de Diseño, que está trabajando en el Centro de Diseño, ofreciendo sus obras de teatro a la comunidad. Porque en definitiva nosotros siempre decimos lo mismo: para proyectarnos al futuro tenemos que conocer nuestro pasado, tenemos que saber de dónde venimos. Y Buenos Aires es una ciudad que tiene una enorme tradición. Entonces, cuando nosotros planteamos a la economía creativa como el futuro de la ciudad, lo decimos sabiendo que tenemos una gran oportunidad en esa tradición, en cómo proyectamos esa tradición hacia el futuro. Siguiente. Y vean, si no, qué es lo que está pasando. El primer proyecto, que fue el Distrito Tecnológico, en el barrio del Parque Patricios, un barrio que lamentablemente no había tenido prácticamente inversión en los últimos 50 años. No había empresas de tecnología hace 6 años en Parque Patricios. Gracias al Distrito Tecnológico, hoy tenemos más de 180 empresas en ese barrio. Piensen por un segundo lo que implica en términos de movimiento de gente, lo que implica para el barrio el hecho de que toda esa gente hoy tenga que salir a comer, que aproveche el transporte público, que vaya y aproveche el parque, que hoy está más lindo que nunca, Parque Patricios. Por eso todas las instituciones de la comunidad están no solo apoyando, sino siendo parte de esta iniciativa de distritos creativos. Siguiente. Esa es la sede de lo que probablemente sea la sede del gobierno de la ciudad dentro de muy poco tiempo. Es un edificio absolutamente ecológico en el barrio de Parque Patricios, frente al parque. Siguiente. Pero también, como ven ahí, los jóvenes están eligiendo el barrio, un barrio que hasta ahora estaba perdiendo jóvenes. Hoy los jóvenes están eligiendo el barrio como un lugar para vivir, porque saben que hay oportunidades, porque hay trabajo. Siguiente. Y no solo eso, hay una fuerte inversión pública. Ven ahí imágenes de la comisaría, la nueva comisaría de la Policía Metropolitana, pero también traigo imágenes del barrio o imágenes del Club Huracán, por esta idea que yo les decía. De hecho, el Club Huracán es hoy una de las instituciones obviamente más tradicionales del Parque Patricios, pero una de las instituciones más activas dentro del consorcio del Distrito Tecnológico. Siguiente. El Distrito Audiovisual, en este caso partimos de una zona donde ya había empresas de tecnología, de audiovisuales, por eso tiene ese nombre que a mí mucho no me gusta, de Palermo Hollywood, pero lo tiene a ese nombre porque existen las productoras audiovisuales. Y lo que buscamos es que esa mancha que ustedes ven arriba a la derecha, que es donde hoy están radicadas las empresas, crezca hacia Chacarita y Paternal, barrios que han sido postergados y que hoy pueden aprovechar el crecimiento de esta industria tan potente. Siguiente. Esa fue la publicidad que vimos en las calles de Buenos Aires cuando se aprobó el Distrito Audiovisual. Tu barrio es parte de la industria audiovisual. Como ven, buscamos siempre conectar a la comunidad, a la ciudadanía, con esta industria tan potente. Siguiente. La Noche Audiovisual, una fiesta que ya tiene 2 ediciones y se va instalando año a año como una gran fiesta, al igual que la Noche de Librerías o la Noche de los Museos. Siguiente. El Distrito de las Artes, en el barrio de La Boca, la imagen que ven ahí es de la Usina de las Artes, que seguramente conozcan. Hoy el barrio de La Boca también está viviendo esta revolución de la mano de las industrias creativas. Son muchas galerías de arte que están viendo la posibilidad de instalarse allí, teatros, librerías. Por supuesto es un proyecto de largo plazo. Pero nuevamente también en el barrio de La Boca vemos a la economía creativa como un gran motor de desarrollo económico, urbano y social. Siguiente. Siguiente. Siguiente, bueno, algunas imágenes del Distrito de las Artes. Siguiente. El Distrito de Diseño en el barrio de Barracas, este es el más joven, fue aprobado a fines del año pasado, todavía estamos terminando la reglamentación. Este Distrito de Diseño en un barrio tan potente como es Barracas, un barrio que fue industrial, que hoy está más bien destinado a la logística,
que tiene sus problemas también, donde no ha habido muchísima inversión en los últimos años y que gracias al diseño, yo les aseguro, y acuérdense de esto, va a vivir una nueva primavera de crecimiento en función de este nuevo sector. La imagen que ven es del centro de diseño que yo les mencionaba antes. De hecho, esa foto está sacada desde mi oficina, yo tengo el privilegio de trabajar ahí con mi equipo. Es un espacio público para el disfrute de todos ustedes. Siguiente. Allí funcionan muchísimas actividades vinculadas al diseño. Siguiente. Y como dice muy bien ahí, es una fábrica creativa para el desarrollo de la comunidad. Siguiente. En el lugar funcionan escuelas de oficio. El distrito de diseño tiene una particularidad. Nosotros estamos a 2 cuadras del Riachuelo y 10 cuadras de la Villa 21-24, que es la villa más grande que tiene Buenos Aires. Por lo tanto, nuestra intención es que si el distrito tiene éxito y logramos atraer empresas, que la gente del barrio sea la primera en poder aprovechar estas oportunidades. Por eso hoy en el edificio funcionan 5 escuelas de oficio que dan clases a más de 3.000 personas en diferentes oficios que tienen que ver con el diseño y la creatividad. Muchas de estas personas vienen de Villa 21 sin oficio y sin trabajo, y no solo se van con un oficio, sino que habitualmente con un trabajo. Siguiente. Como ven ahí, estas escuelas tienen que ver con la indumentaria, la marroquinería, la industria del mueble, con la alta costura, con la informática, todos sectores que hoy están generando nuevas oportunidades de trabajo. Porque es mentira que falte el trabajo. El problema es que no estamos enseñándole a la gente aquellas herramientas que necesita para conseguir empleo relacionados justamente con estos sectores que hoy demandan trabajo. Piensen que en informática, en internet, el desempleo es casi cero. No encuentran gente preparada para estas empresas. Entonces el gran desafío que tenemos es cómo todos, me incluyo, todos nosotros, nos vamos educando para estos nuevos desafíos. Siguiente. Bueno, allí van a ver imágenes de lo que sucede dentro del centro. Ese es el auditorio, como ven es muy bonito. Siguiente. Capacitamos también a los creativos, yo les decía al principio de la charla, muchos creativos son muy creativos pero no tienen herramientas sobre cómo armar un plan de negocios que sea sustentable. Y hablamos hace un rato de emprendedorismo. Los ayudamos en esta materia. Funcionan dentro del edificio 40 incubadoras. Las incubadoras son oficinas. De hecho, si ven ahí, cada foto tiene que ver con una de estas oficinas. Son oficinas que por concurso se asignan a creativos. Y los creativos tienen la oportunidad de tener una oficina equipada, pero sobre todo la oportunidad de recibir asesoramiento para que los ayudemos a desarrollar, a crecer en su proyecto. De eso se trata este programa Incuba. Siguiente. Tenemos además la última tecnología, un laboratorio de fabricación digital, que es la fabricación digital básicamente lo que permite es la impresión de objetos en 3 dimensiones. Si hoy tenemos en nuestras casas una impresora que nos permite imprimir en papel, dentro de muy poco tiempo vamos a poder imprimir objetos en 3 dimensiones en nuestra casa. Esto de hecho ya se está haciendo, hay tecnología que la tenemos en el centro de diseño y hoy estamos ofreciendo cursos gratuitos en esta tecnología, no solo a diseñadores, sino cualquiera que esté interesado. Y este año además empezamos a ofrecerle a alumnos de las escuelas públicas, alumnos de la escuela secundaria de las escuelas públicas, cursos gratuitos en fabricación digital. Todo esto está en nuestra web, así que si están interesados lo pueden encontrar o después me preguntan y los pongo en contacto. Siguiente. Bueno, como ven ahí están los cursos que les mencionaba recién. Siguiente. Pero además hay muchas actividades para los vecinos. Un sábado por mes estamos abriendo el centro con cine, con música, con actividades para toda la familia, así que los invitamos a conocernos. Siguiente. Esa es la fiesta que hicimos hace poco para recibir al alcalde de Berlín, que estuvo de visita en Buenos Aires, fue declarado huésped de honor. Siguiente. Y yo traje a colación este tema porque el alcalde de Berlín, y ahí está la nota del diario La Nación, al día siguiente dijo que Berlín estaba celosa de la ciudad de Buenos Aires por un espacio como el Centro Metropolitano de Diseño. Así que si vino el alcalde de Berlín, los esperamos a ustedes, claramente. Ustedes no pueden faltar. Siguiente. Bueno, y ahí estamos junto al alcalde de Berlín y al ministro Cabrera, que es el ministro de Desarrollo Económico. Le entregamos al alcalde de Berlín la primera llave del distrito de diseño, que fue simbólicamente esa entrega. Siguiente.
pero además estamos trabajando, y allí ven imágenes de lo que es la Mesa de Innovación y Creatividad del Gobierno de la Ciudad. En este caso estamos junto al jefe de gobierno, Mauricio Macri, visitando una empresa, en realidad una incubadora de empresas tecnológicas, que es la incubadora Guaira. Y básicamente nosotros hoy lo que estamos planteando es un desafío que es que la innovación tiene que ver con el futuro de la ciudad de Buenos Aires. La innovación entendida con cómo la innovación nos puede ayudar a mejorar la vida de la gente. Si la innovación no sirve para mejorarle la vida de la gente, no sirve para nada. Y Buenos Aires realmente es una ciudad muy creativa. Entonces lo que hicimos fue armar un equipo de trabajo dentro del gobierno de la ciudad, donde estamos representantes de las distintas áreas, de los distintos ministerios, trabajando en forma conjunta para impulsar proyectos que tengan que ver con la innovación y con la creatividad. Siguiente. El primer desafío de la innovación, sin ninguna duda, es la educación. Hablaba hace un rato de este tema. Básicamente tenemos que prepararnos para la educación del siglo XXI. Piensen por un segundo en esto. Los chicos que están hoy en la escuela están estudiando para empleos que no sabemos cuáles van a ser. ¿Por qué? Porque el mundo del trabajo está cambiando muy rápido. Si uno se especializaba hace 5 o 6 años en programación de un lenguaje específico en Internet, el cambio tecnológico es tan vertiginoso que uno se queda obsoleto muy rápidamente. O incluso en industrias más tradicionales, piensen en la medicina. Antes uno iba a la facultad de medicina, estudiaba 6, 7 años y no volvía a la facultad. Hoy, un médico que no vaya cada 4, 5, incluso cada año a especializarse, y a mí me va a dar miedo que me trate ese médico. Porque el cambio tecnológico es tan rápido que yo lo que quiero es que mi médico esté actualizado. Y esto nos pasa a todos nosotros. Nos pasa también a los que estamos en el servicio público. Si nosotros no nos entrenamos, no nos reeducamos permanentemente, vamos a tener un problema. O sea que no es solamente el desafío de cómo transformamos la escuela, sino cómo todos nosotros entendemos que tenemos que estar capacitándonos permanentemente. Y el primer desafío entonces de esta innovación es la educación. ¿Y qué estamos haciendo en esa materia? Por un lado, estamos transformando la currícula educativa. A partir de este año empezamos en un proyecto piloto en 40 escuelas. El año que viene y el siguiente va a ser obligatorio en todas las escuelas de la ciudad. Estamos llevando temas fundamentales como el emprendedorismo. Ustedes saben que el emprendedorismo, cuando uno piensa en un emprendedor, hasta hace poco tiempo uno pensaba, bueno, alguien que desarrolla su proyecto, no sé, pienso en alguien que quizás conozcan, que es Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg es el creador de Facebook. Seguramente todos ustedes conocen Facebook. Bueno, ese joven, porque la verdad que es un joven, no como yo, que ya estoy viejo, ese es un joven de verdad, que a esta altura debe tener 25 años, a sus 20 años creó una empresa como Facebook y la convirtió en una de las empresas más valiosas del mundo entero. Ahora bien, lo que importa de la historia de él no es lo que hizo con su empresa, sino que básicamente tomó los valores del emprendedorismo. ¿Cuáles son esos valores? Es gente que no va a aceptar un no como respuesta, que va a ir para adelante a como dé lugar. Es gente que no le tiene miedo al fracaso. Nosotros vivimos en un país donde el fracaso está castigado. Si te fue mal, la gente te señala con el dedo. Cuando en realidad en las sociedades donde el emprendedorismo funciona, el fracaso, si uno logró volver a levantarse, es aprendizaje. Porque quiere decir que yo aprendí. Me caí, me volví a levantar, me caí, me volví a levantar. Entonces lo que nosotros buscamos es que estos valores del emprendedorismo no estén solamente en algunos empresarios, sino que estén en toda la sociedad. Porque lo que queremos es que los jóvenes estén entrenados para ser sus propios jefes, para reinventar su trabajo, para no aceptar las reglas, sino escribir sus propias reglas, trabajen donde trabajen. Incluso si trabajan en lo público. Yo quiero gente en lo público que se anime a emprender, que no acepte la regla de juego como están, sino que si hay un problema, le busque una solución hasta encontrar una solución.